Bueno, hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Qué gusto volver a estar con ustedes hoy, cuando es martes 18 de noviembre del año 2025. Vamos a tener un programa extraordinario, creo yo, porque vamos a hacer un análisis que prácticamente nadie está haciendo y que podría cambiar la manera, ¿no?, de poder ver las cosas. Vamos a sumergirnos en lo que fue esta jornada electoral, que ha estado teñida de varias cosas raras, porque han habido muchísimas denuncias además en redes sociales respecto a irregularidades dentro del proceso. Vamos a hablar también de los planes ocultos, ¿no?, de las agendas ocultas que tienen algunos de estos personajes, ¿no?, que se están postulando y que despiertan nuestras alarmas, nuestras alertas. Y yo quiero partir diciéndoles que las cosas son siempre mucho más complicadas de lo que uno ve en la superficie. No se puede caer en estas falacias de generalización cuando uno dice todos los políticos, todos son iguales. Esa manera de ver las cosas es una falacia de generalización. Y también es sumamente importante porque hoy día ha salido un nuevo término durante algún tiempo atrás. Y los quiero llevar ese término, el Black Pilled. ¿Qué significa? Porque mucho tiempo se habló de los Red Pilled, ¿cierto? Los que se tomaban la pastilla roja. Haciendo referencia, ¿no?, a la película Matrix, donde aparece, ¿cierto?, esta escena y le entrega una pastilla, ¿cierto?, le da a elegir entre dos para que eligiera si quería ver la verdad o quería seguir durmiendo. Y bueno, todo esto del Red Pill, esto del tema de la pastilla roja, ha sido toda una cosa cultural, ¿no? A estas alturas, que se ha asociado a este movimiento que busca, por supuesto, combatir de manera efectiva, de manera cultural, de manera social, de manera filosófica también, a todo este progresismo fabiano, que es lo que estamos viviendo hoy día, disfrazado de progresismo en la superficie, y que es la clave de poder entender esto. Y ver, por supuesto, cómo se interconectan cuando uno estudia este tema, y eso es lo que la mayoría de la gente desconoce, cómo se interconecta todo este tema del progresismo fabiano, cómo van avanzando de a poco y cuando pegan fuerte, ¿cierto? Porque tenían el eslogan de la tortuga, pero decía abajo, when we strike hard. Cuando pegamos fuerte. Vamos avanzando pasito a pasito, sin que usted ni siquiera se dé cuenta de cómo vamos llegando a nuestros objetivos. Y así partieron con el aborto, ¿cierto? Y miren en lo que estamos ahora. Todos estos temas, una vez que se abren, es una caja de Pandora que después no se pueden cerrar, porque el objetivo nunca fue, por ejemplo, ayudar a la mujer en el caso del aborto, como se proponía de un principio, sino que todo lo contrario, es destruir la matriz que representa una mujer. Y eso lo podemos ver hoy día con el tema del progresismo y de toda esta cultura woke hasta donde ha llegado, donde es cosa de ver los videos de la gente en la calle, donde le preguntan a las mismas feministas, a los mismos pussies estos, le preguntan qué es una mujer y ellos dicen es un constructo social, es una figura política. Imagínense, entonces todo lo que tocan lo destruyen. Todo lo que tocan lo destruyen. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque dentro de esto existe el término Black Pilled. ¿Qué significa esto? Esto lo han creado gente en Estados Unidos para definir a toda esta gente que cree que no hay esperanza, a toda esta gente que cree que está todo perdido, ¿no? Pero que han tomado la pastilla roja en algún momento, pero en este camino, ¿cierto?, en las profundidades de este abismo, se han ido perdiendo y que finalmente es demasiada la trozos de fragmentos de información que manejan que los terminan nublando y caen finalmente también en esta falacia de generalización, en esta falta de esperanza, en esta falta de comprensión para poder ver que hemos estado en este planeta durante no sé cuántos años y hasta ahora hemos sobrevivido. Eso ya es una victoria, eso ya es un triunfo y eso ya es
¿cierto? Un testimonio de la fortaleza de la naturaleza humana. No deberíamos afirmarnos en eso, partir por ahí para poder proyectar cualquier opinión hacia el futuro, pero no, el Black Pilled cree que está todo controlado, que todos son los mismos, que todo está absolutamente manejado, donde no hay espacio absolutamente para nadie más, ¿cierto? Porque hay una conspiración gigante mundial y que están absolutamente todos controlados y no puede ser ni por un segundo que alguien escape a este sistema de control. Eso también es una falacia, porque la naturaleza humana, los procesos nunca han sido así. Siempre ha habido rebeldes, siempre ha habido gente que se ha levantado, siempre ha habido gente que ha dado la pelea y muchos de ellos han dado su vida. Y eso es justamente lo que ha ido pasando en este último tiempo. Y en vez de esta gente apoyar, ¿cierto?, a las personas que están poniéndose en la primera línea de frente, por eso da tanta rabia a esta gente, lo que están haciendo es además crear fuego amigo. Y yo no digo con esto que no haya que ser cauteloso, yo no digo que no haya que estar vigilante, no digo que no existan las conspiraciones, porque de eso se trata la política. La política se trata de las conspiraciones, ¿no? De las grandes conspiraciones. ¿No fue acaso una conspiración lo que hicieron para el plebiscito de, ¿cierto? El plebiscito constitucional, después de que no respetaron cuando venía el tema del artículo 142 y todo eso? ¿No fue acaso una conspiración? Eso es una conspiración política, más que cocina política. Digamos las cosas como son. Eso fue una conspiración en contra del pueblo de Chile. Entonces está esta tendencia, ¿no? Y viene de mucha gente dentro de nuestras filas, pero hay gente que no tiene la formación suficiente para poder procesar estos temas, porque esto es lo mismo que cuando hay mucha gente que tiene, digamos, experiencias con otros planos de conciencia, ¿no? Y esto se ve mucho en las iglesias a veces, que empiezan a ver, ¿cierto?, el otro lado, detrás de la cortina, como se llama, y empiezan a tener experiencias con otro tipo de realidades, ¿no? La realidad espiritual, ¿cierto? Quienes habitan ahí y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces esta gente empieza a experimentar cosas de esa otra realidad y asumen inmediatamente que están en el cielo o que están viendo cosas que son divinas, digamos. Cuando no puede haber nada más alejado de la realidad, porque lo primero que yo veo cuando cruzo el umbral, ¿cierto?, y empiezo a experimentar lo que hay también en el mundo espiritual, empiezo a abrir mis ojos para eso. ¿Qué es lo primero que veo? Bueno, lo que está más próximo a la materia. Y eso que está más próximo a la materia son todas las energías, digamos, más bajas. Pero la gente se confunde y piensa que eso ya es el cielo, que hablaron con Dios, que recibieron lenguas, que interpretan mensajes. Y no puede haber nada más alejado de la realidad, porque Dios se manifiesta en la elegancia. Dios se manifiesta en el buen lenguaje. En las miradas transparentes, no en estas caras raras transformadas absolutamente, ¿cierto? No en estas lenguas extrañas. No estoy diciendo que no haya gente que pueda tener esa capacidad, pero que sea algo real, ¿no? La mayoría de las cosas yo creo que no son así. Son humos y espejos. ¿Y por qué me detengo en esto? Y yo les dije que iba a hablar de las elecciones. Bueno, porque aquí está la respuesta para lo que acaba de pasar en Chile. Hay mucha gente que cree estar en contra del sistema. Hay mucha gente que cree ser representada por aquellos que dicen estar en contra del sistema, pero son una trampa dentro del mismo para poder perpetuar el sistema de control. Y esto se da generalmente por personas que son altamente desinformadas, que no son capaces de, digamos por su juventud, muchas, respecto a lo que realmente está sucediendo. Yo recuerdo que cuando era más joven, en una elección que creo que estaba Parisi con Bachelet, yo voté por Franco Parisi. Yo voté por Franco Parisi y me decepcioné a los 5 minutos cuando le entregó su apoyo a Michelle Bachelet.
Y ahí empezó, ya se consolidó, digamos, esta etapa de abrir esta puerta al inframundo que vivió Chile después de los años siguientes. Así que hay gente que dice que trabaja no en contra del sistema, que está desconforme con el sistema, pero no son más que black pilled. Esta gente que en el fondo trata de lidiar con cierto tipo de información, pero en el fondo no entienden nada. Y eso se da también en las filas de Johannes Kaiser. Se da, no sé con qué frecuencia, en las filas de José Antonio Kast, porque lo de Kast es un fenómeno distinto, no es una cosa más de culto. Y se ven las reacciones que tienen las personas que lo siguen, y sobre todo por redes sociales, ¿no? Los ataques brutales que han hecho contra gente de nuestro sector por pensar distinto. Y en lo mismo ha caído el tema de Parisi. Parisi, que sacó el tercer lugar en las votaciones. Un Parisi que llegó a Antofagasta a ofrecer humo, mientras el narco tiene el control de las calles y mientras esa gente solamente va a reaccionar a las balas y al cementerio. Pero sin embargo, en el norte de Chile, ciudades que se están cayendo a pedazos como Iquique, que en el fondo ya la economía es la economía del narco, ¿cierto? Esta ciudad hermosa y gran ciudad de paso, ¿no? Que no ha sido más dañada simplemente porque es una ciudad de paso. Arica. Todo lo que ha pasado con durante tanto tiempo con el fenómeno que se vive en el norte de Chile, ¿no? Este fenómeno que tú te subes a un taxi, de esos taxis amarillos incluso que recorren parte del desierto entre Arica y Iquique, y hablas con las personas, con los taxistas, y los taxistas siempre te cuentan una historia en el norte de Chile, en Arica, en Iquique, todo. Aquí viene gente de Santiago a postularse para nuestros cargos, y algunos incluso instalan un circo, literalmente. Han instalado hasta un circo para que voten por ellos, y después se desaparecen y no sabemos nunca más de ellos. Y la gente parece no aprender. La gente parece no aprender. La gente que más necesita orden, la gente que más necesita hoy día volver a retomar el control de sus territorios, es la gente que vota por un pussy. Un pussy como Parisi, que no les va a solucionar absolutamente nada de eso. Que ha sido bien descrito como un vendedor de autos, ¿no? Como se dice en Estados Unidos a la gente que es chanta, le dicen, no, este es un vendedor de autos usados nomás. Sin desmerecer, por supuesto, el trabajo de aquellas personas que son honestas y que se dedican a eso. Este que apoyó a Bachelet, que permitió el avance del comunismo en Chile, porque en el fondo son de una izquierda tan recalcitrante y resentidos sociales. Parisi ha probado ser un resentido social cuando dijo, yo no voy a dejar que gane el cuico. O sea que si Jara pasa a segunda vuelta, Jara gana. Sí, dice Parisi, de todas maneras. De todas maneras. La vez pasada, cuando, para impedir, porque esto es una cosa de estrategia, cómo vamos ganando paso a paso mientras la gente se va educando. Ese es el problema que tenemos. En la elección pasada, recordemos, hagamos memoria, Parisi fue incapaz de llamar a su gente a rechazar el comunismo y a decir, miren, ¿saben qué más? Yo como creo en este modelo libre mercado, quiero repartir millones de dólares para acá y para allá, y quiero que a usted le vaya bien y que tengamos un país más, ¿cierto?, más justo, donde los políticos no roben y todo, etcétera. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, ayudó a que llegara Gabriel Boric al gobierno. ¿Por qué? Por su indecisión. El hecho de que llegue un comunista al poder no es transable, señores y señores. Yo no puedo tener indecisión frente a eso. Porque seamos claros, la derecha extrema, como dicen ellos, no asesina, sino que ha tenido a gente de sus filas asesinada. Hablemos del atentado de Donald Trump, hablemos de lo que ha pasado con Charlie Kirk, hablemos de la persecución política incansable contra Tommy Robinson y tantos otros que no son más que patriotas.
y van a pasar así a la historia, por mucho que el otro lado trate de escribirla. ¿Y cuántos más han tratado de asesinar? Y es por eso que el candidato Kast alguna información tendrá de que tiene que aparecer detrás de un vidrio. ¿No se acuerdan cuando le quemaban los muñecos? Esta es la gente democrática. Llamaban a quemarle los muñecos. Todo esto es parte del contacto con esa cortina que se abre más allá del inframundo, donde esta gente cree estar viendo y luchando por la verdad. Y entran en esta suerte de batalla espiritual. Es una batalla espiritual. Entonces empiezan a quemar muñecos de la otra persona. Empiezan a hacer puestas en escenas, como lo que hacían con Trump, cuando le cortaban la cabeza, ¿no? En los escenarios. Y salían estas actrices que estaban por la paz, por la verdad, por un interés humano superior. Entonces aquí no hay que equivocarse ni por un segundo. Esa derecha que ellos llaman extrema no tiene... El único que tiene que temer a eso es el delincuente. El único que tiene que temer a eso realmente es el corrupto. Y nosotros tenemos la obligación de velar porque nuestra propia gente, que dice representarnos y estar de ese lado, no se nos desvíe. Porque las cosas, como son más complicadas de lo que son, bueno, simplemente son seres humanos. Y el poder corrompe. Y esa es una máxima que nosotros sí entendemos. Ellos no, porque ellos son perfectos. Ellos son perfectos. Ellos son capaces de definir a una mujer más allá de la creación misma que hizo Dios. Ellos son capaces de definirte la verdad. Y decir, además, arrogarse ¿cierto? El derecho a representarla. Abren su boca antes de mirarse al espejo y ver sus propios defectos y lo mal además que se ven, digamos, la pobredumbre que proyectan, porque proyectan eso, la pobredumbre humana que proyectan. Pero antes de mirarse al espejo, ellos simplemente abren la boca y empiezan a disparar. ¿Y qué es lo que sale de sus bocas? Es solo veneno, es solo dardos. Son solo gritos que representan a las criaturas más bajas y pusilánimes del inframundo. Pero esta gente no va a hacer jamás el ejercicio de mirarse en el espejo. Si lo hicieran, se sanarían. Serían capaces de encontrar dentro de su propio corazón la sabiduría para poder encontrar la calma, para perdonarse a sí mismo, para pensar quizás por qué me tocó ser quien soy. Quizás qué es lo que tuve que venir a aprender a este mundo. Y eso pasa a veces por cerrar la boca y mirar alrededor. Pero esta gente, con todos estos defectos, siendo tan poco agraciados, digamos, por la mano de Dios, hacen todo lo contrario. Vienen a enseñarle al resto. Vienen a impartir su falsa moral. Vienen a ensuciar el lenguaje con su lengua ponzoñosa. Y eso es lo que tiene la gente, la mayoría de la gente de izquierda. Ellos se saben inferiores. Y eso es el detonante, ¿no?, que usaron los marxistas para poder basar su doctrina. Siempre va a existir. Siempre va a existir la diferencia social entre las clases sociales, la diferencia genética.
que hay algunos más virtuosos que otros. Y donde algunos brillan, otros tienen sus sombras y viceversa, porque de eso se trata la naturaleza humana. La diversidad habita justamente la riqueza. Todos tenemos la capacidad de poder aprender de alguien. Yo estoy aprendiendo ahora con mi análisis de lo que estoy haciendo de la Carmen Hertz. Estoy aprendiendo del señor Parisi. No, estoy aprendiendo del señor Artés. Él me está mostrando para quien quiera ver, para quien tenga los ojos para poder ver. Ellos nos están enseñando. Carlos Castaneda decía, el pinche tirano. Para aquellos que leyeron los extraordinarios libros de Carlos Castaneda, que han sido mal interpretados, llevados a otro tipo de cosas, a unos negocios, pero ya, ¿cierto? Con todo este chanterío que hay entre medio. Pero bueno, el que tenga ojos y oídos para escuchar, que escuchen. Ojos para ver y oídos para oír, digo. Cuando hablaba del pinche tirano se refería a aquel que venía a entrenarnos con el sufrimiento. Aquel que venía a entrenarnos con el golpe, con el choque, con la realidad. Y que eso finalmente nos hacía más fuertes, no nos debilitaba. Y yo no sé por qué le estoy hablando esto, porque yo normalmente trato de no mezclar estos temas dentro de mi canal del análisis político que uno a veces trata de hacer, pero todos se darán cuenta que es mucho más allá de político. Así que los que quieran ir rápidamente a los chismes, a la superficie, les tengo malas noticias. Este programa del día de hoy no va a estar tratando de ese tipo de cosas. Para eso tienen un montón de gente que está estrenándose y que puede hacer un trabajo mucho mejor que el mío en estos aspectos. Esto es para ver el lado oculto de las cosas, para poder tratar de entender los fenómenos que están bajo la superficie, pero que finalmente se manifiestan en ella, por la simple razón de que de ahí viene todo. Ese es el sustrato de lo que vemos en la superficie, de nuestra enfermedad como sociedad. Y lo que vimos en esta elección es, pues ya voy a volver al tema de Parisi, que ha sido la sorpresa, digamos, entre comillas. La sorpresa es que realmente la gente sea tan estúpida para poder creer en un tipo que es un vendedor de humo y que a la primera le entrega el apoyo al adversario de la libertad y que con tal de consolidar su proyecto político no le importa el destino que corra Chile. Es más, él quiere que usted sufra. Él quiere que usted sufra. Y le voy a explicar por qué. Porque según mi tesis, lo que yo creo, a Parisi no le conviene que llegue Kast al gobierno. Y ya hablamos en el programa anterior, porque no se me desesperen los que están escuchando esto por primera vez. Como esto se trata de estrategia y tenemos que ser más inteligentes y no pensar con no pensar con las tripas, sino que pensar con la cabeza y utilizar la intuición para poder seguir avanzando en esto y seguir permaneciendo, ¿no? Por eso venía el tema de los Black Pilled, ¿cierto? Permaneciendo en este planeta como lo hemos hecho durante miles y miles de años. Para poder sobrevivir, tenemos que usar nuestra inteligencia, tenemos que ser hábiles y estrategas. Y lo que quiere el señor Parisi es que a él le conviene que llegue un gobierno de Jara. No importa que la gente sufra con ese gobierno de Jara, porque él ya se le abrió el apetito político con esto. El apetito que tiene es mucho mayor de lo que era hace un rato. Y la fuerza, ¿no?, del populacho, donde yo también estuve en algún momento, porque ya les dije, yo voté en su momento por Parisi, pero me di cuenta que era un pussy, me di cuenta que era un tipo sin convicciones, que iba para donde calentaba el sol y que solamente estaba preocupado de su propio... Es un narcisista. Entonces él quiere que gane Jara para poder ser gobierno él después. Mientras mayor sea el desastre en este momento para Chile,
el único que se beneficia es Parisi, porque realmente es una alternancia para ese fracaso. En cambio, si llega Kast, el reemplazo de Kast, nosotros estamos apostando, porque aquí tenemos que pensar en tener tres gobiernos. Nosotros tenemos que tener 3 gobiernos seguidos de nuestra posición, por lo menos. Por lo menos. Porque con uno no vamos a lograr nada y tenemos que ir fortaleciendo nuestras fuerzas, depurando nuestras fuerzas, igual como lo están haciendo en Estados Unidos ahora, ¿no? Donde han criticado pero duramente a Donald Trump por el tema de los archivos de Epstein, que primero en tema de campaña y todo sí, había que sacarlos, pero cuando una vez que llegan al poder, el descalabro es tan grande. Y entendamos esto, ¿no? Hay cosas que ellos saben que no las pueden revelar, porque si las revelan se les viene abajo el sistema completo. En el sentido que la gente se daría cuenta, pero todo esto me han mentido durante todos estos años. O sea, todo esto también era una mentira y por añadir, entonces esto también. Y eso es lo que pasa con los archivos de Epstein. ¿Cierto? Lo que hacen, ponen al descubierto de cómo operan ciertos aparatos de inteligencia dentro de los Estados Unidos, americanos y extranjeros, como el caso del Mossad. Y si eso se revelara al público, las consecuencias para la gobernabilidad, que ya está debilitada, serían absolutamente catastróficas. Entonces esto va mucho más allá de los nombres. El problema no son tanto los nombres que aparecen aquí, el problema es lo que hay detrás. Y por eso hay una guerra civil en este momento en Estados Unidos dentro del movimiento MAGA. Pero esto no es negativo, si ustedes se fijan, porque se está destapando la verdad. Se está viendo también hasta qué punto ciertos personajes, como el mismo caso de Trump, están dispuestos a limpiar la casa, a drenar el pantano, y que vaya mucho más allá de un discurso político. Porque cuando yo ya estoy dentro del sistema y me doy cuenta, o sea, yo tengo que ponerme un segundo dentro de, por ejemplo, los pantalones de Trump para poder entender lo que realmente está pasando. Y yo también a lo mejor la pensaría 3 veces antes de liberar esa información al público, porque ¿cuál podrían ser las consecuencias? Podría ser absolutamente brutal. Entonces él ha tenido un cambio de narrativa. ¿Y por qué voy a este punto? Porque aquí está todo interconectado. Finalmente todo esto es parte de la misma telaraña. Hemos vivido en una mentira. Y aquellos que se dicen que muchas veces vienen a cambiar las cosas, bueno, hay que irles corrigiendo el rumbo si es que realmente tienen esas buenas intenciones, que el camino al infierno por lo demás está pavimentada de ellas. Pero porque yo creo que Trump dentro de todo es un buen hombre, ¿cierto? Yo creo que Johannes Kaiser es un buen hombre. ¿Quién más podría decir No creo que Parisi sea una buena persona. Se le nota en la cara, se le nota en la mirada. No me parece. Kast no es malo, pero es un tipo indefinido, ¿no? Que ha llegado hasta donde está, callando muchas cosas. Entonces también ha avanzado dentro de este cúmulo que dentro de los políticos de la vieja escuela, esa es la manera de hacer las cosas, ¿no? Pero como estamos en un país donde la gente no quiere ver la realidad, donde no se atreve a enfrentar la realidad, por eso lo conectaba esto con el caso de Epstein, que guardando las proporciones, ¿no? Nos dice mucho de que realmente qué es lo que estamos dispuestos a... ¿Realmente dispuestos, estamos preparados para la verdad? Si se nos presentara, yo creo que la gente saldría arrancando. Porque la verdad, incluso en este mismo canal, hay que dar alguna información de a gotitas pequeñas, para que la gente no se asuste ni se espante o malinterprete. Con un poco de información se pueden ir para el otro lado y malinterpretar inmediatamente todo y convertirse en black pilled, que es lo que hacen muchos canales que no discriminan, que no son responsables con la información que transmiten, ¿no? Y lo que terminan generando, por eso este movimiento conspiranoico que hubo en un momento cuando la gente empezó a despertar, se ha transformado en nuestro propio enemigo. Y yo he sido el crítico más grande de eso. Sobre todo fuera de cámara, pero hoy día lo digo aquí. Soy completamente porque no permite a las personas usar la cabeza.
caemos en toda esta falacia de generalización. No entendemos nada de lo que estamos pasando porque tenemos un cúmulo. Es como lo que se dice en la escuela de periodismo, ¿no? El periodista es un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. Y eso es justamente lo que pasa con todo este fenómeno de los que se consideran, digamos, estos que se autodenominan, por eso yo les he dicho, ojo con ese término, despiertos. Pero qué soberbia decir estoy despierto. Yo no estoy despierto. Yo voy paso a paso, voy con calma, voy mirando. Y puede ser que esté tremendamente equivocado también. Pero eso es parte de mi ecuación. Yo tengo que tener eso presente para poder seguir avanzando. Pero también está el factor de la fe, de la intuición, que te dicen, vas bien, pero anda con cuidado. Entonces tenemos una cantidad y una maraña de cosas. Un país de gente iletrada, que no entiende nada de política, que no entiende lo que está pasando afuera en el mundo, que creen que la indefinición es el camino a seguir cuando todo el mundo se está definiendo por algo. O usted está con el bien o está con el mal. Y en todos los tiempos donde las cosas se ponen complicadas, la situación se pone de esta manera y se necesitan personas que tomen decisiones y que tomen una posición para poder salir del caos. No sirve de nada que usted se quede entre medio. No sirve de nada que usted vaya en ese momento a votar nulo. No sirve absolutamente de nada que usted no tome una posición firme para defender lo que usted realmente cree. ¿O es que usted no cree en lo que creemos nosotros? Me refiero al valor de la vida, ¿cierto? A estar en contra de toda esta agenda absolutamente destructiva que estamos viviendo. Esta agenda asesina, donde la gente se hace a sí mismo, se suicida a sí mismo, eligiendo a los peores, a los menos capacitados, producto de la ignorancia. Producto que esa es la consecuencia finalmente de la democracia, ¿no? Y esto lo ha criticado muchísimo. Que vale lo mismo el voto de un reggaetonero ignorante que está jalando en la esquina que lo de una persona, ¿cierto? Una persona que tiene otro nivel cultural o se ha preocupado de por lo menos culturizarse, de fortalecer el músculo del cerebro. Entonces votamos por vendedores de humo y como por supuesto el país se ha ido transformando en un país de pusis, ¿cierto? De gente indefinida, de ¿cómo se llama? Donde está desapareciendo la masculinidad, esa capacidad de entender que tenemos que ser capaces de proteger a nuestras mujeres, de que tenemos que ser capaces de proteger a nuestros hogares, de que tenemos que ser capaces de proteger nuestras ideas, de que tenemos que ser capaces de conservar lo que hicieron nuestros ancestros, de rescatar aquellas cosas que hicieron grande a Chile, aquellas actitudes, aquellas mezclas étnicas incluso que se dieron en el gobierno, ¿cierto?, planificado por O'Higgins, cuando dijeron, bueno, vamos a poblar la Patagonia porque si no aquí vamos a tener un problema y vamos a traer tal genética para poder mejorar la raza. Si hacemos esta mezcla con esto, bueno, esto va a funcionar bien. Es cosa de ir al sur de Chile. Pero aquel que es resentido, que tiene odio en el corazón, que cierto, que no se ha mirado al espejo, jamás va a poder ver esas cosas. Porque todo para él es una amenaza. Su manera de hablar, la manera en que se ve, la manera en que se viste, etcétera, la manera en que se proyecta ante el mundo. Todo es una amenaza y convenientemente el marxismo explotó eso, ¿cierto? Ese factor emocional que siempre iba a estar presente dentro del ser humano para poder crear esta cosa satánica que fue creada además por los capitalistas de Wall Street. Por eso la gente de izquierda es probablemente la gente más estúpida que hay y por eso se ven como estúpidos y hacen el loco cada vez que abren la boca para tratar de defender sus posiciones indefendibles, tratar de decir que la mujer, por ejemplo, es un constructo o que es un constructo político
o qué es la autopercepción de ser mujer, como si la naturaleza, por supuesto, no importa, porque ellos están sobre la naturaleza. Ellos vinieron a decir, ellos son dioses dentro de su mundo. Y es por eso que están quedando como ignorantes, como ridículos cada día. ¿Qué pasa cada video que sacan? Por eso habla la cantidad de estupideces que hablan. Porque eso demuestra qué es lo que tienen adentro. Entonces volvemos a un país de gente completamente inculta, donde hay un culto a, ¿cierto?, al simio, a todos estos comportamientos más cercanos al animal que al ser humano. Y esto se ve mucho en el campo, ¿no? Cuando uno ve la música, vean ustedes, escuchen la música rural chilena, que es fantástica además. Escuchen los grandes cantautores de nuestro campo y se van a dar cuenta siempre que hay una cosa curiosa donde siempre, ¿cierto?, es el ser humano convive con las gallinas, convive con las vacas, con los perros, con los gansos, etcétera. Y eso está muy presente. Está tan presente en el ADN del campo chileno y en nuestra música, de que siempre hay una, como que el ser humano todavía no se ha transformado en humano y tiene una parte animal. Eso está presente. Incluso se ve en la cultura popular, donde el perrito, ¿cierto?, el gallo, cuando usamos todos esos términos, cuando nos referimos a ese ser humano que no es completamente humano porque también tiene una parte animal. Todo eso es sumamente importante para poder entender qué tan evolucionados, digamos, qué tan evolucionados somos. Están presentes esas componentes, ¿no? Y la cultura del día de hoy justamente explota eso, nos trata de llevar, porque en el mundo del campo, eso era parte de, ¿cierto?, del folclore. El hecho de ser, de tener esta relación con los animales y hacerla presente en nuestra vida cotidiana. Eso es algo natural, incluso hasta sano. Pero lo que tratan de hacer ahora es llevarnos a la bestia. Así que la banda sonora que han puesto detrás de todo esto, que es música completamente artificial que ha sido creada en laboratorios, llámese Instituto Tavistock y todo este tipo de cosas, como el reggaetón, por ejemplo, que lleva a la gente a su estado más bestial. Ni siquiera es el animal, el gatito, este gatito amoroso que hacía referencia a la gente del campo. Las vaquitas son ajenas. No, esto es la bestia misma. El reggaetón lleva al hombre a la bestia, a transformarlo en una bestia no pensante, para ser sustituido por la inteligencia artificial, por un sistema de gobierno, que haga al ser humano obsoleto, producto que es demasiado incapaz para poder hacerse cargo de sus propios problemas y por lo tanto tiene que ser reemplazado por la inteligencia artificial. Ya no necesitamos el voto en papel, necesitamos el voto electrónico. ¿Quién promueve eso? Bueno, Parisi, por ejemplo, el que dice ser antisistema, el que no es capaz de mirarse en el espejo y ver si realmente está haciendo el ridículo o no hablando de esto. Él justamente promueve todo esto. Usar la inteligencia artificial para la gobernanza. Curioso que es la misma agenda de los globalistas. Y con esto no estoy diciendo que Parisi sea un globalista, no estoy cayendo, ¿cierto?, en esa falacia. Pero lo que sí estoy diciendo es que es un tipo indefinido que solamente le preocupan sus propios intereses y lo que pase con Chile, con tal de que él pueda llegar y hacer su proyecto político, que no existe por lo demás. Porque aquí está lleno de gente que vende humo.
No existe por lo demás. Por eso cuando llegó al Congreso con toda esta gente, todo se diluyó en las manos, porque no eran nada, no eran ni chicha ni limonada, como decía Víctor Jara. Y todo se diluyó. Se diluyó porque no existía, porque no eran más que palabras, porque no era más que una fantasmagoria. Entonces ese es el plan del señor Parisi. Que gane el caos y que él pueda convertirse en la próxima alternativa de gobierno. Algo parecido a lo que decía Mochati, que estaba pensando el Frente Amplio. Que no gane la Jara para que salga la derecha, entre comillas, y después ellos puedan volver como alternativa de gobierno. ¿Ustedes creen que Parisi no ha pensado en eso? ¿No se acuerda de la elección anterior? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Se acuerdan lo que hizo? Se quedó callado mientras el comunismo avanzaba, mientras Boric avanzaba, mientras sus votantes, sus adherentes estaban desconcertados y esperando a ver qué es lo que va a decir este tipo. Se quedó callado durante todo el tiempo y 5 minutos antes de la elección, creo que fue el día anterior, así como en la noche más encima, le dio su apoyo muy tibio a José Antonio Kast. Pero ya era demasiado tarde. Eso habría que haberlo hecho como lo hizo Johannes Kaiser del momento 1. No podemos permitir que avance el comunismo en el país. El comunismo, señoras y señores, esa es la inmadurez que hay en este país. Que esa gente todavía se puede presentar. Habían 2 candidatos. 2 candidatos en el año 2025 representantes del comunismo en Chile. Y la gente los vota. Estaba Aldavarich Artés y la compañera Jara, que es una tipa resentida, ignorante, que ni siquiera sabe hablar. Pero eso es lo que no... A esta gente que está más cerca, ¿cierto?, de esta cosa animal, que se identifica más con esta cosa más cerca... Voy a decir animal para no decir bestial. Lo bestial es lo del reggaetón. Esa es la gente que no se siente intimidada, ¿no?, por un rubio de ojos azules que parece... ¿cierto? Es lo mismo que pasaba cuando llegó Colón aquí, ¿cierto? Todavía estamos viendo ese choque de las culturas. Pero lo que no se han dado cuenta es que esta gente igual se enamoran, los indios igual se enamoraban de los españoles y los españoles se enamoraban de las indias y hacían familias, así surgieron nuestras sociedades. Al hombre blanco de ojos azules y rubio le llama mucho más la atención una morena, ¿cierto?, que una rubia de ojos azules, en muchos casos. Entonces esas grandes maravillas tampoco las vemos porque el resentimiento nubla absolutamente el espíritu. Es lo mismo que pasa en el mundo de los pseudo mapuches, ¿cierto? De estos pseudo mapuches que hablan todo el día de su Gualmapu, que hablan todo el día de volver a los valores ancestrales, pero andan todos entreguen las Toyota Hilux, las rojas que tienen. Todos en Toyota Hilux. En BMW blancos ancestrales como el otro farsante ese que se dedica al tema de la madera y que tiene maquinaria forestal, pues sí, de eso viven. ¿La casa con piscina? No. No la entrego. Las carreteras tampoco. Quiero internet, eso sí. Quiero internet y buenos accesos. Buenos autos, buenas camionetas, buenas maquinarias, ¿cierto? La motosierra Steel, no. La orilladora, menos. El mundo ha cambiado, señoras y señores, y va a seguir cambiando. Y aquellos que no se adapten van a hacer el ridículo como lo están haciendo hasta ahora estos peñis ancestrales, ¿cierto? Que andan arriba de estas Toyota Hilux hablando de que el día que llegaron los españoles. Los españoles, así como les trajeron les trajeron los caballos que tanto les gustaron en aquel entonces, ¿no? De hecho, ellos lo adoptaron el tema del caballo, incluso para poder defender su propio territorio. Amaron a los caballos, como Lautaro. Después iban a llegar los japoneses, con la Toyota Hilux que tanto les gusta.
el Mercedes-Benz que tiene la UCAM Wilcamán. No. País de hipócritas. Este es un país de hipócritas y gente sin carácter, donde todos dicen, vamos a ir a hacer tal cosa, vamos a ir a apoyar en esto, vamos a hacer vocales de mesa, vamos a hacer todo, vamos a apoyar al canal. A la hora de quién está con nosotros, nosotros seguimos igual firmes, porque tenemos otro tipo de convicción aquí. Pero ¿cuántos somos? ¿Cuánta gente ha dicho, no, yo voy a apoyar el canal, voy a apoyar a Contracultura? ¿Cuántas veces le hemos dicho, por ejemplo, que ya no, esto no hemos podido seguir funcionando? Porque los números no dan. El otro día me preguntan, bueno, ¿no vas a ir al cierre de la campaña de Kaiser y ustedes creen que yo tengo recursos para ir a tomar un avión, un bus, una cosa así? ¿Ustedes creen que este canal tiene recursos para contratar gente? Para poder hacer clips todos los días, para poder hacer una cantidad de campañas que ni se imaginan que las tengo en la cabeza y que hoy día podrían ser tremendamente efectivas. ¿Por qué creen que todas esas cosas no se hacen? Porque no hay apoyo de la gente. Porque la gente vocifera. Los otros se destruyen entre ellos. Los otros son black pilled, creen que todo va para el mismo lado, ¿cierto? Que todos trabajan para lo mismo, que esto es una conspiración extraordinaria. Miren, esto es lo mismo que cuando viene el maligno. Esto es lo mismo que cuando ustedes le dicen, me tiraron una brujería. Miren, ante el poder de Dios, nada, esos son pelotudeces. Ante el poder de Dios, ante el poder de la verdad, nada de eso tiene valor. Ni la conspiración más grande del mundo, ni que son los judíos los que controlan. Nada de eso tiene valor. Eso es lo que a la gente le falta entender. Cuando nosotros tengamos nuestro sistema económico, cuando nosotros tengamos nuestra economía paralela, eso significa apoyarnos entre nosotros. El primer paso, ¿no? Porque estos basan todo su cambio en un modelo económico. Si nosotros no tenemos nuestra economía, no tenemos nuestros medios alternativos, no premiamos ni ayudamos a la gente que está sacando la voz, que está poniéndose en primera línea de frente, y no hacemos más que atacar. Recuerden lo que pasó con Johannes Kaiser. ¿Cuánta gente andaba repartiendo basura contra Johannes Kaiser? Que yo me enojé en un programa que muchos de ustedes a lo mejor si lo vieron recordarán, y les dije, oye, Kaiser es un colega nuestro. Yo no voy a permitir que le falten el respeto de esa manera. Ustedes no estaban cuando estaba él, cuando estaba yo, y otros tantos que son contados con los dedos de la mano, porque también aquí nosotros tenemos un gran problema en nuestro frente, que tenemos la capacidad también de atraer gente prácticamente con problemas mentales. Hay unos mentirosos, pero ya crónicos, gente que se inventa unas historias, que te viene a ofrecer apoyo, que vienen, ¿cómo se llama?, a ofrecerte toda una estructura de trabajo y de apoyo, y lo único que hacen es perder el tiempo. Y se lo han hecho a muchísima gente, a muchísima gente. Nosotros tenemos gente muy enferma también dentro de nuestro sector. Y para alguien que de izquierda que diga, miren lo que está reconociendo, ¿cierto? Bueno, mírense ustedes al espejo primero, porque si tenemos enfermos mentales aquí, es cosa de ver los videos que aparecen todos los días en YouTube, para que no me saquen de contexto. Entonces, aquí el problema es serio. Un país ignorante que en vez de elegir con la cabeza, ¿cierto? Tratando de basarse. Ustedes, por ejemplo, creen por un segundo, ¿qué creen que es un chamán? Un verdadero líder de su tribu. ¿Ustedes creen que podría ser comunista? ¿Ustedes creen que podría ser liberal? ¿O ustedes creen que realmente es un conservador? Conservar la medicina ancestral, conservar las tradiciones ancestrales, conservar las tradiciones de sus abuelos,
ser un guardián y vigilante de la memoria viva de sus ancestros, es ser un conservador. Eso de ser conservador está en nuestra naturaleza. Y hoy día, y como ellos saben eso, nos han transformado en una extrema cosa con la etiqueta del fascismo que ellos saben que no existen. Hoy día un chamán sería un verdadero, estamos hablando un verdadero, no estos vendedores de pomada y de humo que andan haciendo cursillos y temazcales y todo este tipo de cosas y ñipi y andan cobrándole plata a la gente y viven de eso. Que está lleno, porque todo esto está todo pervertido. Yo sí he conocido verdaderos chamanes, que es gente humilde con cara de niño, ¿no? Ahí tú ves la cara de niño, ojos transparentes y con miedo con no saber cómo reaccionar con el dinero. Pero el poder siempre corrompe. Ese es el punto. Entonces, ese instinto de conservar aquello que nos hace lo que somos es justamente lo que esta gente quiere destruir. Ahí está metida toda esta agenda de género, toda esta agenda 2030 que es realmente el mismo problema. Que muchos dicen detestar y que están en contra, pero al primer minuto salen a apoyar como Parisi la candidatura nada más y nada menos de Michelle Bachelet. Lo mismo que hizo cuando yo les dije que había votado por él, cuando era un incauto y un analfabeto político. No, que están todos corrompidos, son todos iguales, yo no quiero más izquierda, no quiero más derecha. El mismo discurso, yo ya me lo tragué. Vengo del pasado y estoy en el futuro y estoy viendo lo que va a pasar con esta gente. Como decía Jorge Aguirre en un programa anterior, el problema de Parisi es que tiene capacidad de hacer daño. Por último, si la gente que lo apoya a él fuera gente informada, y eso es lo que me pasa con la gente del Partido Republicano, por ejemplo. Ellos le sacan la jeringa a todos los grandes problemas que hoy día nos están causando estragos. Y son indefinidos con esas cosas. Incluso se atreven a llamar a algunas de esas cosas porque están en el siglo pasado. Parece que no han visto lo que ha pasado en Estados Unidos y otros países y cómo están circulando a la velocidad de X, de Elon Musk, de la gran cantidad de cosas que están pasando. Lo mismo que de Marjorie Taylor Greene, que les mencioné ahora que estaba en una guerra abierta con Trump por el tema de los archivos de Epstein. El tema que ha salido, ¿cierto?, de los daños irreparables, inconmensurables, estudios que han salido todos los días, que salen todos los días sobre los daños que han causado también las vacunas. No, aquí hay una ceguera. Incluso algunos se presentan hasta con la Paula Daza como si fuera un estandarte de... Eso es como presentarte con el doctor Fauci. Bueno, guardando las proporciones. Ella nos financió, ¿no?, un estudio de ganancia de función, que fue todo esto hablado en el Congreso norteamericano. Pero la mayoría de esta gente le saca la jeringa a esos temas. No están enterados, no quieren saber. ¿Por qué? Porque hay una supremacía, ¿no? Ellos creen que son informados, ellos creen que están con la verdad y están siguiendo un estandarte. Ni por un segundo muchos de ellos han pensado que podrían estar equivocados, que podrían haber sido engañados. Y eso es curioso, ¿no? Yo estaba en Estados Unidos, me acuerdo, en Washington D.C., cuando estuvo Cast en Estados Unidos, y yo quedé choqueado. Porque yo dije, se vino a juntar con puros progres acá. Pero claro, la gente que interpreta fue a Estados Unidos, ¿no? Entonces la gente todavía ignorante cree que Estados Unidos es como de derecha. Como si por el hecho de llegar a Estados Unidos ya fueras a ver a ponerte en contacto y a las órdenes de los mayores derechistas del mundo. No puede haber nada más alejado de la realidad. Los grandes poderes en Estados Unidos son el socialismo fabiano, que controla
¿no? Muchas de estas organizaciones y todo este tipo de cosas que promueven incluso la agenda LGTB, el diálogo, por ejemplo. Se han metido la gente de CAST a ver realmente qué es lo que pasa en el diálogo, por qué José Antonio Cast estaba relacionado con eso. Es que no importa, no hables de esas cosas ahora, no es que viene la segunda vuelta, no. Hay que corregir el rumbo. Y yo les hablé con el programa que hicimos con Jorge Aguirre, el voto vigilante. El voto vigilante va a ser para que no avance el comunismo, pero nosotros vamos a tener que poner esos temas sobre la mesa de manera respetuosa, de manera responsable, de manera ordenada, no conspiranoica, porque si no vamos a perder toda la credibilidad, por supuesto, si importa también cómo tú envuelvas el paquete. Eso es efectividad comunicacional. Pero vamos a tener que tener este voto vigilante para que no siga, porque el comunismo no puede llegar al poder. Es una vergüenza nacional cuando la gente dice, no, es que la votación de la izquierda histórica, todos los analistas están hablando de la misma estupidez. La elección, la votación de la izquierda históricamente es bajísima. No les da vergüenza. ¿En qué país del mundo un comunista saca un 25% de los votos? Ellos están haciendo el análisis con la concertación, con todas estas fuerzas que había antes. Esto es otra cosa. Damas y caballeros, señoras y señores, el mundo cambió. Chile Vamos va a desaparecer. Lo mismo que el Partido Demócrata Cristiano, a menos que vuelvan a sus orígenes, ¿cierto? Que hoy día, por ejemplo, es el mejor momento para que el Partido Demócrata Cristiano vuelva a sus orígenes. Está con el momentum, pero ellos no se han dado cuenta, menos en Chile. Olvídense. Si aquí la gente está pensando en París, está pensando en que el centro los va a salvar. En que el centro los va a salvar. Cuando los nazis invadieron Yugoslavia, mi abuelo no se fue al centro, sino que se alistó para poder combatirlos, para poder defender su país. Por eso estos desgraciados que nos tratan de fascistas, que nos tratan de, ¿cómo se llama?, de nazis, porque a mí hasta eso me han dicho. Yo tengo, mi bisabuela vio como una patrulla nazi ametralló a uno de sus hijos delante de ella. Le dispararon una ráfaga y lo fueron a tirar a una fosa común. Y después mi abuelo tuvo que ir a buscarlo a la fosa común. Entre medio de todos los muertos, lo tuvo que sacar de ahí. Porque así es la masacre de los comunistas. Así es la masacre de esta gente que se comportan todo como animales. Porque el resultado es el mismo. Da lo mismo si es nazi. La diferencia es que los nazis eran más elegantes, ¿no? Y eso llamaba la atención incluso en los Balcanes. En aquella época cuando llegaron a invadir. Porque las mujeres se fijaban en ello. Al lado de un hombre campesino, ¿cierto? Llegaban estos tipos altos, bien perfumados, con trajes Hugo Boss. Esa es la única diferencia. Pero se comportan igual que las bestias del comunismo. Igual ejecutan a su gente pegándole un tiro en la nuca. Igual quieren todo dentro del control del Estado. Y nada fuera de él. Entonces eso es lo que nos ha llevado a nosotros a esta posición que tenemos hoy día. Haber visto que las dos caras de la misma moneda es exactamente lo mismo y que la indefinición frente a esto no sirve. No es ninguna, todo lo contrario, es ser un pussy, es ser un pusilánime. Cuando nosotros dijimos vamos a votar nulo, pero eso fue por un proceso constituyente, por una cuestión puntual. Ahora es tiempo de decisión. Me he extendido mucho en muchos temas. Hace tiempo que no hacía un programa solo. Pero espero que las cosas hayan quedado meridianamente claras, ¿no? Es una vergüenza que la Jara haya sacado un 25% de la población. La gente tiene que madurar y tiene que educarse, tiene que volver a la cultura, volver a leer un libro, tratar de escuchar música de mejor calidad, etcétera. Porque todo esto ha sido producto de, ¿cierto?, la degradación moral de la sociedad que nos ha llevado a este punto y que además ha permitido que aquellas alternativas que sean sanas y sean buenas, digamos lo normal, lo natural, sea visto como un extremo cuando no lo es. Porque, por ejemplo, para salvar la vida de alguien, los procedimientos todos son extremos. ¿Se han fijado o ustedes creen que un rescatista le enseñan como, piensan como la gente de París?
alguien que tiene que salvar la vida de una persona, como mucha de la gente, porque yo estoy seguro que muchas de las personas que votaron por Parisi, y por eso tampoco puedo hacer una crítica tan profunda contra las personas, yo estoy hablando del candidato en sí mismo, pero yo también fui uno de ellos. Yo también me dejé embaucar por esto. ¿Para qué? Para que terminara apoyando a la Bachelet a la primera, para que no tuviera reparos en que avanzara el comunismo con tal de que él pudiera satisfacer su hambre y su apetito. Así que me despido diciendo que lo de Johannes Kaiser es gigante, de que hay que madurar y entender de una vez por todas que esto es una lucha titánica. Yo no sé si había gente aquí que pensaba por un segundo, yo esto lo hablé mucho fuera de cámara, traté de mantener, cierto, por supuesto, la moral en alto, pero fuera de cámara yo le dije a algunas personas que son testigos acá de que no sería tan malo que llegara Kast, por ejemplo, al gobierno, porque eso iba a permitir preparar más a Johannes, depurar un equipo de trabajo que no se conocen entre ellos. Y eso puede generar un gran problema. Lo peor es cuando tú trabajas con gente que no conoces o que conoces por internet. Eso siempre trae problemas. Y necesitábamos una preparación, una consolidación. Y hoy día todo demuestra que es así, ¿no? Y a Kast hay que tenerlo vigilado porque el problema de Kast es que esto no es un problema mío con Kast, pero él no ha dado las garantías suficientes para demostrar que es una persona confiable. Y no han sido simples errores políticos, digamos así, no. Es como cuando la polola te traiciona 1, 2, 3 veces y tú después ya obviamente estás ahí. Entonces, por eso yo les hablaba en el programa anterior con Jorge Aguirre en el Despertar de los Guardianes, que va a estar pronto con nosotros de nuevo. Les hablaba del voto vigilante. Aquí tenemos que tener un voto vigilante, tenemos que tratar de corregir el rumbo, ayudar a ver ciertas cosas que no ven, porque los políticos no lo ven todo. Y eso se ha demostrado, ¿no? Mucha gente cree, es que él debe saber. No tiene idea. No tiene idea. Así de simple. Y si usted no se lo hace ver con la fuerza suficiente y demuestra oposición frente a algunos temas que a lo mejor para usted son archisabidos, bueno, no estamos haciendo el trabajo ahora tampoco. Entonces se necesita el despertar de los guardianes, se trata de eso, ¿no? Es como el watchdog, este perro guardián que está viendo lo que está pasando. El avance del comunismo no lo podemos permitir. Y lo de Kaiser ha sido gigante. O sea, Kaiser, si usted sigue la trayectoria de él, su objetivo principal siempre, él le pegaba a Chile Vamos, ¿cierto? A esta falsa derecha que termina votando para la izquierda, que es lo mismo que Parisi. Pues Parisi siempre termina, ¿cierto?, haciendo lo mismo. Estamos llenos de pusis. Y estos tipos están completamente desplazados hoy día. El gran triunfo de Johannes Kaiser fue enterrar a Chile Vamos. Chile Vamos ha sido enterrado hoy día. Y también yo creo que la única salvación que queda ahí, ¿cierto? O sea, Chile Vamos ya no existe, como seamos claros. Sino que van a quedar algunos partidos ahí satélites que van a seguir existiendo. Pero esa gente se alinea hacia la tendencia actual, que es defender nuestra vida, simplemente es eso, porque todo va, ¿cierto?, atentando contra la vida de las personas, la capacidad de que las personas elijan estas agendas totalitarias o simplemente van a dejar de existir. Y todo eso requiere tiempo. Esto no podía ser de la noche a la mañana, no se podía esperar si es que ganábamos, ¿no? Si es que ganábamos con Kaiser en un triunfo, donde él hubiera podido pasar a segunda vuelta, hubiera sido un milagro. ¿Y ustedes creen que después de describir todo lo que yo he descrito, no hay que madurar un poco y pensar que nos queda una larga batalla por delante? Y que no hay que bajar los brazos. Y que necesitamos mucho más compromiso ciudadano. Y poner primero a Dios y después nuestra bandera. Primero a Dios y después nuestra bandera. Yo les pregunto, fíjense en los políticos que están haciendo eso.
fíjense en aquellos que ponen a Dios primero y después a nuestras banderas, a nuestra bandera. Ahí tienen una manera de detectar, ¿cierto?, quiénes son los farsantes o quiénes están viendo sus propios intereses y que les importa nada, un huevo, el futuro de Chile, el sufrimiento de las personas. Interesante, ¿no? Se nos viene una batalla monumental. Y esto está recién empezando. Hay mucha gente que quería, no, es que ahora está todo perdido, qué lástima que... Oiga, ¿qué esperaban ustedes? Aquí hay que consolidar equipo. Tienen que también bajarse un poquito los humos. Aquí hay un montón de gente que ni siquiera le consultaron, ni siquiera la tomaron en cuenta. Toda gente que tiene influencia en sus áreas. No hubieron reuniones de coordinación, presentación de su programa político. No, aquí simplemente se llenó de la noche a la mañana porque así son los partidos. ¿De qué otra manera se iba a hacer esto? No querían un partido político. No querían entrar en la política. Esto es la política. Así es la política. Que no, que van a depurar a cierta gente, que tienen que salir. Bienvenidos a la política. Es que no nos gusta este, no nos gusta este otro. Es que este está ejerciendo su influencia de manera arbitraria. Bienvenidos a la política. Es que no, es que queríamos ganar ahora en primera vuelta. Es que nos hicieron fraude electoral. Bienvenidos a la política. Bienvenidos a la realidad. Esta realidad que es difícil de procesar para algunos, pero que hay que ir en busca de ella. Así que espero que no se me haya quedado nada en el tintero. Este análisis en realidad no lo planifiqué. Esto baja. Los programas, por eso yo no reacciono de inmediato. Yo voy acumulando cosas, me van bajando cosas, y voy y las pongo todas en un programa. Espero haber sido suficientemente claro en el programa del día de hoy. Apóyennos. Creo que fui lo suficientemente explícito o nunca lo he explicado lo suficiente, pero nosotros estamos absolutamente quebrados. Esto sin tu ayuda no existe y no funciona. Así de simple. Se los pongo así de simple, ya que estamos hablando las cosas a calzón quitado. Y por supuesto, se darán cuenta que como esto no es un canal simplemente político, que hace pensar a la gente, que le hace ir más allá, reflexionar, incluso le entrega algunos conocimientos que son mucho más profundos. Bueno, esto es lo que, ¿cierto?, lo que no es muy popular, ¿no? Porque esto es formación de personas. Y eso es justamente lo que más han atacado. Así que sin tu ayuda no podemos seguir existiendo. Si quieres comprometerte a esto para que llegue a otro estadio, bueno, apóyanos. En el primer comentario fijado vas a poder, en la descripción vas a poder encontrar la manera de hacerlo. Nos vemos en un próximo programa. Este ha sido el podcast de Contracultura. Hasta la próxima. Chao, chao.